no heartbeat. I had to do it on a heartbeat. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 163. Desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 1 de julio de 2023. Saludos muy afectuosos a todos nuestros espectadores en Hispanoamérica y en general a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua castellana, la lengua española más universal. Y bien, hoy será nuestro invitado, ya lo anuncié la pasada semana, Domingo José Piñeiro García, con el agregado de Antón Freijomili Martínez, en puridad digamos que Domingo Piñeiro, como él mismo invita a decir, a modo de síntesis y por mejor nombre. Domingo Piñeiro ya nos visitó por primera vez el pasado día 3 de junio, de tal manera que muchos de ustedes, muchos de vosotros, podréis recordarlo. Nacido en Venezuela en los primeros años 50 del pasado siglo XX, dispone a día de hoy por igual de nacionalidad española. Sus padres eran oriundos de la geografía rural próxima a esta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos, y ya en el programa anterior dimos cuenta a mayor detalle de cómo emigraron a Venezuela. Y entre las circunstancias que les rodearon felizmente, se encuentra naturalmente el nacimiento de nuestro invitado de hoy, Domingo Piñeiro. Arquitecto y escultor, licenciado en arquitectura por la Universidad Central de Venezuela, ciudad de Caracas, fue honrado y reconocido con el Premio Nacional de Arquitectura. Y por demás, algo que ahora vamos a referir dentro de un rato, las aplicaciones matemáticas sobre el diseño que resultan fruto de sus investigaciones serán la primera cuestión sobre la que he de pedirle comentario y explicación. Con todo, hoy el fondo de conversación con Domingo Piñeiro va a tener con prioridad un carácter de consideración histórica en la España medieval, más concretamente en esta geografía de Galicia, la más próxima a nosotros. Y es que, por consideraciones genealógicas que podrá referir, tal circunstancia vincularía a nuestro invitado con un ancestro medieval afecto a estas tierras cercanas a esta ciudad de Ferrol. En definitiva, se trataría de la hipótesis que él nos revelará respecto a la persona de Gonzalo Piñeiro, otrora siglos señor del castillo de Naraío. Bueno, bienvenido de nuevo, Domingo Piñeiro, a este plató de Crisol de Cultura. Un placer recibirte. Muchísimas gracias. Estoy encantado de estar de nuevo aquí en este plató. Se lo agradezco infinitamente. Creo que no merezco ese privilegio, pero estoy aquí dispuesto para ayudar en lo que pueda. Bueno, pues si no lo mereces va a ser un problema, porque yo tengo toda la intención de volver a invitarte. O sea, por lo tanto, a ver cómo resolvemos esto, ¿eh? Bueno, y como no, me acompaña hoy, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía, a quien todo esto de la especulación histórica le complace muy especialmente como asunto de debate, o bueno, o por lo menos así me parece.
Buenos días, perdón, buenas noches. Es que, no sé, Buenas noches. será Buenas noches. el comienzo, el arranque del mes, ¿verdad? Correcto. Bueno, buenas noches, Emilio. En todo caso, las especulaciones históricas, así, Sí, a lo- yo creo que ya ha salido más veces esa afición mía a lo especulativo. claro. Afición que yo comparto de una manera, en fin, abnegada incluso. Ciertamente. Bueno, pues muy bien, pues si te parece entonces, Sí. el domingo vamos a empezar por eso que sugerí hace un momento. Correcto. Y que por otra parte deviene del comentario que hicimos en el programa anterior, que digamos que medio prometimos que abriríamos el siguiente más o menos con este comentario. Algo habías apuntado, pero bueno, ahora tendrás ocasión de explicarte con más detalle cómo lo entiendas mejor. Claro. Eso de las aplicaciones matemáticas sobre el diseño, o como haya de decirse de una manera más pertinente. Adelante, Correcto. adelante. Bueno, esta evolución parte desde el mismo comienzo cuando estudio arquitectura en primer semestre. En ese entonces, con la ingenuidad de estudiante de bachillerato enfrentado a una nueva realidad que es formarse como arquitecto en el trayecto de 5 años, uno va aprendiendo que existe la palabra criterios, ¿no? Criterios que se aplican al diseño y que nos dan herramientas para diseñar mejor. Entonces, estos criterios, inicialmente, cuando uno es un alumno en el comienzo, primario, ingenuo, uno empieza con un solo criterio, ¿no? Criterio, por ejemplo, de ubicación de una edificación. Esto va creciendo en la medida del mismo primer semestre, ¿no? Un segundo criterio, ¿no? Por ejemplo, ambiental. Un tercer criterio estético, ¿no? Otro criterio funcional, que son variadísimos. Y así, digamos, se va complicando el asunto de diseñar. Porque empieza uno a copiar muchísima información, o por lo menos así lo entendí yo, y tienes que responder a todas estas prioridades, ¿no? Que además no están jerarquizadas y que tienes que empezar a ver cómo se jerarquizan. Andando el tiempo, entonces ya manejaba, digamos, en segundo o tercer semestre, 25 criterios de diseño en simultáneo. Y ya uno empezaba pedantemente a creerse que uno estaba en algo, como decimos en Venezuela, ¿no? O sea que es algo que no maneja todo el mundo, ¿no? Porque otros compañeros seguían manejando 3 y 5 criterios, ¿no? Esto lo fui yo desarrollando por iniciativa propia, sin que nadie me ayudase en esto. Y con el transcurso de los semestres y del conocimiento acumulado, llegué a manejar 83 criterios o parámetros simultáneos en mi mente. Cuando llegué a 83, no me pregunten por qué 83, pero lo recuerdo clarito, ya no pude manejar más mentalmente, por la complejidad de esa selva de datos. Y tuve que recurrir, en ese entonces, estamos hablando de los años 70, del 75 al 79 y un posgrado posterior en Fundamentos de la Percepción Visual. Empecé a tener que manejar esto con computadora, ¿no? En aquel entonces era incipiente. Me acuerdo que cuando empecé en la facultad teníamos que perforar tarjetas. Sí, claro. Iba a decir yo incipiente y gigantesca, porque era un aparato. Sí, sí. Y aprender lenguaje de programación. Los bits. Sí, no era divertido, la verdad. Por lo menos para una mente de diseñador no era divertido. Entonces, empezaron todavía a incrementar más los parámetros. Hasta que al final estoy manejando unos 332 parámetros de diseño simultáneo, lo cual permite cosas increíbles para mi punto de vista. Yo sé con precisión en una edificación donde deben ir las ventanas, y no como antiguamente, donde yo como arquitecto
decía que la ventana puede ser aquí o allá sin mayor compromiso, excepto una realidad estética, una realidad funcional, pero no va más allá. Hoy en día yo puedo decir con precisión que una ventana puede ir aquí y no puede ir allá. Y eso, perdonando, le causa roncha a muchos de mis colegas, porque no aceptan esto dócilmente, que hay una parametrización fina de todo el diseño arquitectónico que va desde su ubicación hasta la calidad del aire que hay en un espacio, ¿no? A través inclusive de cuánto ozono hay en el aire, cuántos decibeles hay afuera y debe haber adentro, cuál es el parámetro, por ejemplo, de aislamiento térmico en paredes, pisos y techos, con total y absoluta precisión, ¿no? Calculado matemáticamente, cuál es el más idóneo, y así 332 parámetros, que sería muy largo de nombrarlos, ¿no? Y hasta fastidioso para los televidentes, porque no viene al caso, no es su especialización, y no quiero torturarlos con esto, que permite realmente aclarar muchísimo el panorama de la arquitectura. La arquitectura deja de ser, digamos, un poco ingenua, ¿no? Y se vuelve científica, que suena muy rudo, porque la arquitectura siempre es una aplicación de algo mayormente que viene desde muy antiguo. Yo lo que estaba pensando es exactamente que lo que suena es a que esa arquitectura diseñada desde parámetros se hace más científica y menos artística, por decirlo así. No, es absolutamente artística, porque hay parámetros artísticos, hay parámetros estéticos, pero son parámetros que no funcionan matemáticamente, porque no son parametrizables numéricamente, pero son parametrizables bajo otros conceptos. Como por ejemplo la textura, el color, el grano, ¿no? El ángulo visual de percepción de una edificación, como tenían los griegos. Los griegos, cuando colocaban un edificio, hacían todo un estudio visual del mismo que nosotros hemos perdido, pero lo hacían con una finura geométrica desde el punto de y vista óptica, de la percepción, ¿no? Sí, y óptica, que da vértigo, como pasa en el Panteón, ¿no? El Partenón, perdón, donde las columnas tienen un énfasis para que se vean perfectamente cónicas, rectas, claro, siendo oblongas, sí. Porque nuestra visión es esférica, en el fondo de una retina, ¿no? Cóncava, que deforma todo en curvas. Y nosotros, por nuestra especialización y por nuestra cultura, tendemos a ver todo de una forma geométrica euclidiana, ¿no? Que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, pero que en nuestra realidad visual es una curva. Y en nuestro cerebro hasta obvia la curva y vemos la recta. De hecho, todo lo que vemos con nuestros ojos, que por lo demás es la única parte del cerebro que sale fuera del cráneo humano, ¿no? Y aclaro esto porque tenemos un concepto errado de que vemos a los ojos como el órgano visual. No, es una parte del cerebro. El cerebro es tan inteligente que ha tenido que salir fuera del cráneo para poder percibir la realidad. No sé si me captan la idea. Sí, eso a mí me chocó al principio. La idea es que el ojo ve en redondo, pero el cerebro interpreta en recto. Sí, por asimilación cultural. Entonces todo lo vemos en curva, y los mejores dibujos a mano suelta siempre son líneas curvas, sutilmente curvas. Por eso yo difiero de los pintores que toman fotografías e imágenes en diapositivas, por decirlo así, y transportan esa realidad geométrica a sus lienzos. Yo también he sido pintor. Entonces cuando uno pinta como ve una cámara, no es así como ve el ojo humano. Y a mí me parece eso, perdonando las distancias, una estafa visual. Porque están pintando lo que no ven, sino lo que vio una cámara electrónica, inclusive, hoy en día. Y eso no es la realidad óptica. La realidad óptica es que vemos cónicamente y esféricamente. Esa es nuestra realidad humana. Y si la evadimos, la edulcoramos. Pero eso es otra disquisición. Volviendo a lo que hablábamos, entonces este sistema de diseño parametrizado ambiental en arquitectura y urbanismo
trabaja a su vez con más de 8.500 fichas tamaño doble carta, donde yo he logrado en transcurso de años sintetizar muchísima información de diseño de todo tipo, desde el diseño de una fuente en condición hidráulica para que haga un sonido de jet, que es un instrumento musical que hay en la Alhambra, que es ese sonidito del agua en el patio de los Leones. El murmullo del Es agua. un instrumento musical, no es simplemente una fuente que pusieron allí las anteriores personas y diseñadoras de otra cultura o de nuestra cultura europea mora, ¿no? Ese es un instrumento musical que hace un sonido exquisito y que fue afinado por el arquitecto y los diseñadores de la época. Entonces, información de esa está en mis 5.800 fichas y en crecimiento, porque esto no pareciera tener fin. Yo creo que he llegado a un 80% en el desarrollo de este sistema y todo el tiempo aparecen nuevos parámetros porque el estado de la ciencia va creciendo, cada año sabemos más tecnológica y científicamente y tengo que agregar y agregar más información, con lo cual el peso de los parámetros para diseñar se vuelve extremadamente tedioso, ¿no? Porque es demasiada información para un cerebro, pero no encuentro otra forma. Y con la ayuda de la inteligencia artificial, por ejemplo, si se le No he proporcionan- empezado esa etapa, Claro. ¿no? Estoy por hacerlo porque creo que va a haber un salto cuántico. Claro, porque si a la inteligencia artificial se le proporcionan esos parámetros, Exacto. él los manejaría con mucha más facilidad que el cerebro Con humano. absoluta facilidad, exacto, pero en parte, digamos, puede masticar toda esa información, pero la decisión final es del sistema, ¿no?, experto humano, es decir, del profesional que está a cargo. Sí, claro, claro. O sea, es como un piloto automático de un avión, te va a decir la buena ruta, pero al final el piloto tiene que tomar las riendas. Sí, porque a mí se me ocurre, por ejemplo, si de los 300 parámetros resulta que solo hay un sitio para poner la puerta, pero tú quieres ponerla en otro, lo haces. lo podrías poner, aunque el consejo, Aunque digamos, contrariara- técnico, Normalmente, contrariara, digamos, la ingeniería. Normalmente eso es lo que pasa. Pero entonces, yo que estoy en la búsqueda de una teoría de la arquitectura, porque al final lo que pretendo es una teoría basada en una filosofía. Al final es para mí una filosofía de arquitectura, ¿no?, que me dé una claridad de cómo trabajar lo mejor posible esta aplicación del conocimiento humano, esta gran, digamos, cultura que viene de tan antiguo como es la arquitectura, ¿no?, que es muy anterior a la ingeniería. Porque en el pasado había arquitectos, no había ingenieros. Sin embargo, el arquitecto tenía que suplir al ingeniero también, en el conocimiento, porque era todo un solo bloque. Pero la ingeniería es de 1800, para hablarlo claro. La arquitectura viene desde la prehistoria. Sí, claro, claro. Bueno, yo se pudo haber observado que yo no tenía previsto dedicar tanto tiempo al comentario. No, si yo lo agradezco. Es que yo, de hecho, ya veis que me callé y dejé discurrir la conversación porque me pareció muy interesante. ¿Estás de acuerdo? Me pareció muy interesante todo lo que estabas diciendo. Ya, digamos, a priori ya contaba con eso, pero como lo fuiste desmenuzando, me pareció que era interesante continuar. Es más, ahora ya no tanto, se lo diré de todas maneras. Tú no tienes por qué saberlo, pero a Emilio, a mí también, pero Emilio tiene una particular querencia por la arquitectura. De hecho, ¿estás de acuerdo, no? Sí. Es que si no, fíjate, anda que si lo niega. De hecho, su propia casa, donde yo tuve oportunidad de estar en algunas ocasiones, muy complacido por otra parte, pues es una casa en cierto modo de diseño, ¿no? Quiero decir, tú... Ahí se toman decisiones que no son muy habituales, digamos. Sí, o sea, lo digo porque, por consecuencia de todo esto, le estaría encantando, estoy seguro, escucharte todo esto que estabas Ahí diciendo. estaba pensando, por ejemplo, lo que hacen esos criterios, esos parámetros, es restringirte, digamos, las opciones que te quedan
al final, de manera que la decisión es mucho más sencilla, porque, por ejemplo, en el caso de la puerta, te dice no, aquí, no, aquí, no, aquí, no, aquí, no, aquí o aquí. Tú entonces tendrías mucho más fácil colocar la puerta en un sitio óptimo, digamos, salvo que quisieras llevarle la contraria y colocarla donde tú quieres por una cuestión estética o ideológica que no está parametrizada, ¿no? Correcto. Sí, Y que es lo que normalmente se hace en el diseño de arquitectura. No llega a esa afinación fina de parámetros Ya. y la colocan donde mejor les parece, ¿no? En base a sus criterios. Pero eso en una realidad más profunda no es así, no debe ser así, ¿no? Sin embargo, tenemos a veces criterios contradictorios, Claro. ¿no? Que un buen criterio Por de ejemplo, el criterio ubicación, estético y el funcional están muchas veces en contradicción. totalmente, ¿no? Que yo quiero tener aquí mi ventana Sí. porque da yo que sé, a unas vistas que tiene especial, sí, Correcto. pero es que ahí resulta que es donde llueve más, ahí resulta que es donde es más Donde frío, hay más porque es el insolación, norte, no sé qué. donde hay más ruido de calle, ¿no? Claro. O urbano. Y muchas veces tienes que más ruido sacrificar de un fondo. poco una cosa por otra. Sí, entonces ese balance tan delicado y exquisito que solo lo da la buena arquitectura, ¿m? Se compensa con este trabajo fino de decisión parametrizada. ¿M? Bueno, pues yo creo que nos queda muy bien así, ¿no? Es decir, Bueno. no sé si quieres apostillar algo más complementariamente. Hombre, yo quería hacer una pregunta. ¿Cuánto claro. crees que te llevará completar el 20% que piensas que te falta? Yo era optimista hace unos años, por decirte hace 15 hasta 20 años atrás, y creía que lo podía culminar en el trayecto de mi vida biológica. Hoy estoy casi convencido que es imposible, que es una labor que va más allá de mi tiempo y de mi espacio. De una persona sola. Así como el maestro Gaudí tuvo claro que él jamás vería construida su catedral, ¿m? Sin querer compararse ni mucho menos, tengo claro que este diseño ambiental parametrizado yo no lo voy a ver culminado, ¿no? Y solo me queda decir unas palabras que alguna vez leí en un libro que me encantaron. Cuando a Newton le preguntaron qué él esperaba de la historia, dijo: espero ser un escalón más en la larga escalera de la física y que pisen sobre mí para que sigan avanzando. Es la famosa frase de Bacon, esa de a hombros de gigantes, que después tomó Sí, Newton sí. como una especie de sus lemas. Sí, sí, fue un lema porque él tenía información secreta, esotérica del antiguo Egipto y del mundo hebreo que le permitió avanzar en su conocimiento físico. Bueno, eso ya es otro programa. De hecho, Eso El ya es último otro de los programa. sabios babilonios y caldeos, como dice pero hay Keynes, que tener de- claridad. Por cierto, de que la atractivísimo, maestro- atractivísimo. Pero eso que no- Keynes. Ah, No, Santo digo Domingo. que es, claro, digo que es es, que la mayoría del conocimiento de Newton es esotérico y lo tienen velado. bueno, pues por eso digo que ese es otro programa y atractivísimo, es decir, hay que Sí. quedarse ahí un poco, porque claro, el espectador se queda ahí, ¿no? ¿Verdad? Incompleto. Sí, sí, Lo no, lamento. yo creo que es interesante y que se puede cerrar con Sí. con esta alusión al, contestó tu pregunta, de una, ¿no? Sí, sí. A hombros de gigantes quiere decir que la ciencia está abierta al futuro y que los conocimientos se acumulan unos sobre los otros y el sentido de lo de ahora es el porvenir. Y que hay mucha información de la antigüedad que se mantiene en sigilo, sobre la cual él sí cabalgó, él sí se montó, él sí tuvo acceso a esta información de gigantes. Sí, repito, ese es otro programa. Cierto, cierto. Es que es otro programa, repito que además atractivísimo, pero ese es otro programa, porque no tanto por la connotación de Newton, cuanto por el esoterismo respecto a Newton. Es que me parece Bueno, yo no sé, tengo que interesantísimo. decir la verdad, si la frase que he citado de Keynes a propósito de Newton, esa del último de los magos babilonios, la dijo con el sentido que dice Domingo o con otro sentido diferente. ¿eh? Pero es que Eso este es sería el otra debate parte- de ese programa. Sí, sería Este es el parte de otro debate de ese programa. Claro, Claro, claro. claro. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a, si te parece, Sí, vamos a abrir ya el otro. el aspecto que tiene que ver, además, porque además sobre, vamos a ver, es que tú en cuanto que arquitecto, en su sentido ya vemos, en fin,
más profundo y denso y filosófico y artístico, pues naturalmente cada vez que vengas por aquí pues será fácil que hagamos alusiones a cuestiones de carácter arquitectónico, Claro, ya, porque fácilmente. claro, la arquitectura anda que no da, es decir, es claro, anda que no da. Entonces, pero bueno, hoy sí, hoy vamos a entrar a esa parte, por otra parte también prometida en el programa anterior, pero que yo te decía hace un par de días que yo creo que hay que procurar darle dividirla en dos veces, ¿no? Es decir, Sí. tú me Por decías, reflexión. sí, tú me decías de hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Es decir, Correcto. me decías, bueno, entonces ahora vamos a ir hacia adelante y lo de hacia atrás, pues será en un Otra próximo programa, ¿no? Sí. Seguramente en el inmediato siguiente, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. El asunto es que le decíamos a los espectadores que vamos a hablar de unas referencias históricas en el ámbito medieval de la España de esa época, de la Edad Media, dentro de esta geografía de Galicia y en particular, en Galicia en general, pero en particular esta zona geográfica más próxima a nosotros, ¿no? Entonces, desde esta consideración histórica, Sí. pues tú nos lo desmenuzas como te parezca, pero Resumidamente. sí, pero vamos a ver, pero yo creo que antes de entrar en consideración después para la recomendación de lectura y tal, Sí. yo creo que podemos, a ver, yo creo que podemos empezar por definir, por establecer una conexión, una correlación, en cierto modo causal, entre Naraío, que es un lugar geográfico próximo por aquí, Cierto. Naraío, el castillo de Naraío, con la referencia histórica que quieras aludir, y voy a utilizar tu propia frase, porque te complacerá, es decir, seguramente no era lo que yo diría, pero me parece, digo lo que yo diría, como diríamos, en términos de protocolo histórico, ¿no? Pero me decía el día último que hablamos, me decía Domingo, me hablaba del gen de los Piñeiro, del gen de los Piñeiro. Correcto. Esto nos pone en situación entre el gen de los Piñeiro y el castillo de Naraío. Tenemos unos minutos. Sí. Tú cuéntanos, así ponnos un poco en situación para ir después a la segunda parte. Muy bien. Realmente esta es una investigación que yo he llevado por no menos de 30 años, a ratos. No vayan a creer que estoy 30 años todos los días en esto, porque es una fantasía. Sí. Sino que además es aleatoria, porque la consecución de los datos es casi casuística, Sí. ¿no? Me entero por una lectura, me entero por un comentario, me entero en un museo, me entero en una iglesia, ¿no? Que ahí está enterrado un familiar antiguo. Y, bueno, y te enteras por una también por un comentario personal más próximo que te hacen, Sí. que yo creo que eso tiene importancia. Alguien que ya habíamos referido, me parece, en el programa anterior, yo creo que tiene importancia en el sentido de que es un comentario de cierta, no sé si decir erudición, pero al tiempo que es un familiar próximo, Sí, correcto. un familiar político tuyo, Sí, ¿no? exacto. Es un tío que hace más de 30 años me dijo de una forma entre jocosa y muy solemne que si yo sabía mi origen de mi apellido. Y yo le dije, no, tío Joaquín, yo no tengo idea. Me dijo, siéntate aquí, que te voy a leer algo. Me sacó 2 grandes libros, ¿no? Donde él me leyó textualmente, ¿no? La historia de un ancestro llamado Gonzalo Piñeiro de Naraío,
que era el caballero del castillo, de las ruinas que todavía existen, de ese castillo en Narayo, ¿no? Entonces me narra toda la historia de este caballero, que era por lo demás de la corte de Pedro I el Cruel, o el Magnífico, como quieran llamarlo, ¿no? Y de su historia, ¿no? De lo que le aconteció por ser un buen caballero y por ser fiel a su rey, ¿no? Causó la desgracia de su castillo, de su persona, de sus bienes y de la familia. Porque... ¿Te refieres al Gonzalo? Sí, Gonzalo Piñeiro Narayo, caballero de Pedro I, cuando en las luchas fratricidas que tenían los dos hermanos, ¿no? Termina llegando a estas tierras el señor de Trastamara, ¿no? De detrás del Tambre, como me has enseñado tú, a pedirle que por favor le preste, le ayude con su barco de calado, o sea, una nave que puede ir por el océano, no es un simple barquito de la riga, ¿m? Para que tengan idea del poder de este caballero, ¿no? Que tenía barcos de alta mar, en pocas palabras, ¿no? Con los cuales comerciaba con Francia y otros sitios, en Portugal, que le prestara el barco para huir, porque su hermano venía detrás de él con un inmenso ejército. Y Gonzalo Piñeiro de Narayo le dijo desde las murallas, hoy prácticamente inexistentes del castillo, que no le iba a hacer la guerra, pero que se fuera por donde vino, porque él era fiel a su señor, lo cual causó la ira, ¿no? De este señor de Trastamara, que jamás olvidó. Yo creo que si lo dejamos aquí es estupendo para continuar. O sea, tenemos a Gonzalo Piñeiro desde la Almena del Castillo. Correcto. Diciendo eso, y lo retomamos después de la recomendación de lectura. ¿Te parece bien? Muy bien. Bueno, pues ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy recomendará un libro jugosísimo, por otra parte, interesantísimo, Emilio Saldaña, como alguna otra vez, que además a mí me complace mucho, porque los explica muy bien. El título en concreto, como tengo yo en esta ocasión el privilegio de conocerlo, lo voy a decir. Se trata de La casa de la tribu, del escritor mexicano Sergio Pitol, del que veníamos hablando, por cierto, sí, por la calle Real. Sí, justamente, viniendo hacia la emisora. Bueno, pues, sí. Éntrale. Pues venga. Éntrale, que es forma mexicana a propósito, ¿no? Ándale. Bueno, el libro es La casa de la tribu, como ha dicho Manuel, es un libro de Sergio Pitol. Sergio Pitol es un escritor mexicano que nace en Puebla y que murió hace muy poquito, años después, pero también pocos, de recibir el premio Cervantes, lo cual lo hizo un poco conocido en España, aunque no lo que se merece. Básicamente, primero fue autor de cuentos y después de novela, pero también tiene una obra ensayística y memorialística importante. Y bueno, decir de su vida, pues queda huérfano muy joven porque su madre se ahoga cuando tiene 5 años, y después contrae paludismo, lo cual es una circunstancia que lo acerca a muchos escritores, porque en el tiempo de la cura de la enfermedad y en el tiempo que tiene que estar encamado, se aficiona a la lectura de una manera obsesiva, y con 16 años pues ya se había leído todo Tolstoy y, en fin, los autores que más le van a influir en su vida, los clásicos, naturalmente, allí en su México natal. O sea, a la cultura por el paludismo. Sí, pero puede ser también... Sí, no, claro. Hay escritores que tuvieron largos periodos de enfermedad en su infancia, sí, que fue donde realmente... Pero por supuesto, claro. No solo se aficionaron, sino que además leyeron más que el resto de su vida junta, claro. que no tienen otra cosa que hacer. Bueno, el caso es que este hombre después estudia Derecho y se mete en diplomacia, entra en el, no sé cómo le llama, el Ministerio de Exteriores, sería, no sé exactamente cuál es
la denominación en México y bueno, pues se convierte en un diplomático, está en Moscú, donde se aficiona. Si su autor preferido ya de la infancia era Tolstoy, pues después en su estancia en Moscú pues descubre el resto de la gran literatura del XIX rusa y especialmente a Chekhov, que le va a influir precisamente en su primera literatura, porque lo primero que escribe son cuentos. Como dice él en alguna parte, estuvo 15 años escribiendo cuentos hasta que se sintió seguro para empezar a escribir novela. Las novelas más conocidas yo creo que son el tríptico del Carnaval, que agrupa El desfile del amor, Domar la divina garza y La vida conyugal. Y después tiene obra de viajes, donde efectivamente, como después por su carrera diplomática vive pues en Moscú y en Roma y no sé dónde más, pues tiene una obra de viajes muy interesante y también una obra ensayística importante a la que pertenece precisamente este libro. Este libro es un libro de ensayos literarios. Se llama La casa de la tribu porque empieza narrando la visita a una especie de medio ruinoso palacio en un bosque ruso que resulta ser la casa de Tolstoy. Y le llama la casa de la tribu pues porque, en fin, en el sistema ese semifeudal de la vida rusa en el tiempo de Tolstoy, pues la casa estaba continuamente llena de gente que iba y venía, en una especie de vida tribal donde se mezclaban pues los siervos, los administradores, los aristócratas, y eso le llama la casa de la tribu, que es como el primer peldaño de este libro de ensayos que luego se van a diversificar. ¿Cuáles son los más interesantes desde mi punto de vista? Bueno, aparte de este primero, que le da título al libro, el capítulo que llama Los papeles de Aspern, que es un libro que sé que te complace. Sí, porque lo presentaste una vez, es curioso porque te hablé a ti de él. Correcto. Hace muy pocos días. Sí. Es curioso esto. Sí. Recordamos que Los papeles de Aspern es una novela de Henry James sobre la búsqueda de los papeles de un poeta que viene a ser un trasunto de Byron. Y bueno, donde están todos los temas de James, su complicada psicología, su retorcida manera de escribir, y en fin, esos aspectos como góticos y oscuros que están en tantas obras de James, y aparte de los temas de, bueno, en fin, el americano como el hombre sano frente al decadente europeo y muchos más temas que son muy, muy centrales en James. El artículo no se limita a los papeles de Aspern, sino que hace una presentación de la figura y de la literatura de Henry James magnífica. Bueno, es que yo creo que Pitol, a ver si estás de acuerdo, tiene influencia, quiero decir, recibe influencia explicable, por otra parte, de la generación perdida, sobre todo de Faulkner en particular. De Faulkner sobre todo. Sí, porque él ve una cierta, no sé, posibilidad de proyección de su existencia vital, de su en fin, vida mexicana en los estados del sur del tiempo de la posguerra inmediata de la guerra civil, ¿no? De esa desolación y de esa especie de nihilismo y de decadencia al mismo tiempo, y de dignidad, por otra parte, que están presentes pues, en las novelas sudistas, digamos, y especialmente en Faulkner, que es un autor, por otra parte, que influye a todos los escritores americanos, desde García Márquez hasta Vargas Llosa, Onetti, por supuesto, y también Pitol. Entonces, entre los rusos, por un lado, y Faulkner, y algunos ingleses o americanos del norte, como el caso de James, que en realidad es un americano del norte, pero bueno, que se va a hacer inglés casi, pues resumimos las grandes influencias literarias de Pitol. Otro artículo muy bonito de este libro es sobre Enrique Zureña, ¿no? Que se llama Los discípulos, donde lo presenta como un maestro, aunque en realidad empieza la presentación de Enrique Zureña desde Alfonso Reyes, con lo cual en la mitad del texto no sabe si está hablando de Reyes o está hablando de Enrique Zureña, porque los dos tienen muchas características en común. Son unos prosistas magníficos. Hay que recordar que Borges consideraba a Reyes el mejor prosista del siglo XX en español. Y, por cierto, sale también Borges, como es natural, en ese texto sobre Enrique Zureña y sobre Alfonso Reyes, en su doble calidad de grandes escritores y magníficos maestros que tenían los dos. Y después hay algún otro texto, bueno, hay uno sobre el cardenal Pirelli que no me pareció muy interesante, hay uno sobre Flann O'Brien, hay uno muy interesante sobre Patricia Highsmith,
o sea que se ve que en realidad tiene un gusto ecléctico en literatura, donde la retrata como una escritora que representa la realidad como una especie de sueño, y le llama algo así como Patricia Highsmith el sueño de un sueño, donde, bueno, en fin, dice cosas muy acertadas sobre la autora del talento de Mr. Ripley. Y después, sí, lo último es interesante, es bueno, un texto sobre autores no demasiado conocidos como Schnitzler y Kunispetzky, el derrumbe habsbúrgico, que se remite pues un poco a eso, a la caída del imperio austrohúngaro y a esa literatura de la decadencia, de las entreguerras, pues donde está, yo sé, Krauss, estos autores que son siempre muy interesantes y que son muy atractivos para él. Bueno, el libro está editado estupendamente, por cierto, porque tiene tapadura y un papel precioso y todo, y una letra muy agradable, incluso para los presbíteros. Tapadura, sobre cubierta, sí. Una tipografía excelente. Sí. Y está hecho pues por una colaboración entre la Universidad de Alcalá y el Fondo de Cultura Económica, porque pertenece a la biblioteca de los premios Cervantes. Entonces, por eso hay esa colaboración. Y nada, un libro por que eso hay esa edición. Quiero decir... Pues seguramente. Sí, pues sin duda, sin duda. Pues seguramente. Y entonces es un libro muy recomendable para todo el que le guste la literatura y el ensayo sobre autores literarios y sobre grandes autores literarios. Sí, y a quien no le guste también, porque pasará a gustarle. Sí, porque es un texto muy accesible y muy bien escrito, por supuesto, muy interesante, y donde puedes encontrar un poco de todo, desde la literatura rusa hasta la literatura norteamericana filo-británica, pasando pues por, en fin, la literatura propiamente mexicana y en general hispanoamericana. De hecho, a modo de posible cierre, el comentario que veníamos haciendo respecto a Sergio Pitol, que decía yo, el tapado de la literatura mexicana, porque claro, antes decíamos Alfonso Reyes, bueno, Alfonso Reyes ya ni se diga, pero tenemos ahí de manera contemporánea a Octavio Paz, bueno, y a Carlos Alfonso Fuentes. Reyes en realidad no es un novelista, es sobre todo pues un polígrafo y un ensayista, el gran, yo creo, ensayista. Claro. Hay que recordar que el libro de Góngora de Alfonso Reyes es tan importante como el de Dámaso Alonso. O sea, realmente los ensayos de Reyes son un monumento. Pero nosotros hablamos más bien de novelistas, que quedan un poco a la sombra del gran novelista. Octavio Paz y Carlos Fuentes, del gran novelista que fue Carlos parece Fuentes. Que opacan a sí, escritores como Salvador Elizondo, por ejemplo, o este propio Pitol, pues sí, han quedado un poco en la sombra de Carlos Fuentes. Pero eso, sin demérito ninguno, como es natural, de Octavio Paz ni de Carlos Fuentes, pero es un punto injusto, porque la personalidad literaria de Sergio Pitol es mayúscula, es importante, es variada y es amplia. Bueno, murió hace poquito, como decíamos, y yo recomiendo este libro muy encarecidamente. Me decías, el año 18, me decías. Yo creo que es el 18, hablo de memoria, pero no sé. La estadística al margen, pocos años en todo caso. Sí. Pocos años. Yo Así le auguro todavía un buen porvenir en la historia de la literatura y en fin, el afecto de los lectores. Sí, justamente, a lo que yo también me sumo, yo creo que nos sumamos todos con entusiasmo. Correcto. Bueno, La casa de la tribu de Sergio Pitol, procurad haceros con ella, leedla y seréis mejores, seguro. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, vamos a ver, Domingo, teníamos encaramado a la almena, justamente, gritándole. Teníamos encaramado en la almena a Gonzalo Piñeiro, ciertamente, diciéndole que no estaba de acuerdo, justamente, que bien, que no le iba a hacer. Continúa por ahí, porque es el... Se sentía súbdito fiel. Súbdito fiel. Claro, Eso me recuerda a mí, salvando la distancia, el tiempo y la importancia, ¿no?
la gesta del Miocid, que casualmente es por más o menos la misma época, curiosamente, Bueno, la época, sí, la época sí, sí. donde un caballero, por ser fiel a su señor, es castigado injustamente. Y siempre cuando leía los pasajes del Miocid, siempre me retumbaban esas palabras. El Qué buen juramento de Santa caballero Gadea. si tuviera Claro. buen señor. Sí. Claro, claro. Pues todo vino de ahí, de una especie de exigencia de, Sí. en fin, de prueba de, bueno, prueba hasta el punto que un juramento pueda ser prueba, ¿no? Claro. De inocencia en la muerte de su hermano. Y Claro. aquí también es una historia entre dos hermanos. Claro. En Santa Gadea de Burgos, dos juran los fijos de algo, Bueno, es decir, no, es decir, Sí. allí le toma la jura al Cid, el rey castellano. Cierto. el Cid al rey castellano. Bueno, el Cid al rey castellano. Es decir, es que, claro. Bueno, pues por ahí estamos. Con Sí. Bueno, con el entonces poema. Bueno, sabemos que esto lo va a tener que pagar, ¿no? Sí, esto lo va a pagar muy caro. Pasan 10 años, o sea, el Trastamara huye al puerto de La Rochelle, en Francia, con uno de los Andrades de Puente Deume, que era una familia de menor rango, que le prestó un pequeño barquito. Puente Deume es una localidad geográfica muy próxima Muy aquí. próxima, sí. Es un pueblo muy bonito. Muy Sí, que me encanta el nombre, porque Eume es neblina sutil. Bueno, pues puente sobre la neblina sutil. Correcto. ¿Eh? Correcto. También es el nombre de un río, ¿no? Sí, pues, sí, el río, sí. el río toma... Y la consecuencia el de nombre. del río es la niebla, ¿no? Correcto, que siempre la suele claro, haber. Claro, ¿Mm? sí. Entonces, huye este personaje 10 años a Francia, o lo que hoy llamamos Francia, ¿verdad? Porque en la Edad Media esto es difuso. ¿no? Sí, no había todavía... Correcto, las nacionalidades. La isla de Francia. que Decide era regresar, un reino. ¿no? Decide regresar y reta en combate caballeresco a su hermanastro. ¿Mm? Y sucede una cosa terrible, que es que en el combate Pedro vence a su hermanastro, lo tiene contra el piso con la espada en el cuello, pero viene Andrade, uno de los Andrades, y le apuñala al rey delante de toda la corte, diciendo unas bárbaras palabras, que él no quita ni pone rey, pero que ayuda a su señor. Sí, palabras que se han vuelto proverbiales. Sí, Terroríficas, así es. Para así mí, es. terrorífico. Frase histórica. Sí, que se ha hecho proverbial. Sí, y que además supone, al margen de la literalidad, de lo concreto, supone una frase de una ambigüedad. Total. ¿Estamos de acuerdo? Hombre, es una Claro. frase de un cortesano civilino que sabe perfectamente que está matando al rey legítimo y favoreciendo Claro. Exacto, al usurpador. al usurpador de Trastámara, Claro. pero aún así dice que bueno, él no lo hace por odio, no tengo nada personal contra ti, No, vendría a está decirle, clarísimo. simplemente Sí. te apuñalo porque quiero favorecer. Sí, Tal cual, Y las, tal cual. y las leyes de Tal cual. caballería Sí. Tal cual. y el Ya te digo. respeto al combate caballeresco, donde nadie más puede Claro, intervenir. eso prueba que ya se está acabando la Edad Media. Claro, Totalmente, tal cual, totalmente. tal Y ya cual, estamos tal cual. entrando, Estoy de en el acuerdo. Tal cual, tal florentinismo. cual. Ujú. Bueno, ya del estamos Renacimiento. entrando en una efervescencia muy interesante. Claro, entonces, Ya, ¿verdad? producto de aquello que dice rey muerto, rey puesto, pues Sube al trono Trastámara. Sube al trono y una de sus primeras decisiones es enviar una partida militar contra el castillo de Narayo. Como decimos en Venezuela, por favores recibidos. Sí, sí. Sitian el castillo resiste varios meses, no sé exactamente cuántos. Cuando el castillo va a caer, porque se acaban las armas, se acaban los soldados, no es un castillo que tenga miles de personas a su servicio, entonces Gonzalo decide que hay que sacar a la familia, estaba allí recluida en la torre del homenaje, ¿no? A las mujeres, a los niños, a los ancianos, los saca por la poterna que existe, ¿no? O sea, un túnel que existe desde la base de la torre del homenaje hasta el río. Era una vía de escape ya El río diseñada para Castro, eso. correcto. Para el caso de... Una vía de escape, ¿no? Muy inclinada, muy angosta, pero que le permite sacar a su tesoro familiar, por decirlo así, no el tesoro económico, sino el tesoro de las vidas y su querencia, que huyen por el río, ¿no?
y que curiosamente gente me discute, y yo lo puedo entender, porque también lo he visto, que no parece ser posible que ese río fuera navegable desde ahí hasta Neda. Pero estamos hablando de otra época donde todo esto era muy vegetal, muy feroz, mucha fraga, ¿no? Mucha humedad, nada de cambio climático, como decimos hoy en día, Y seguramente el cauce y era el mucho cauce del río era mayor. considerable, ¿no? Sí. Ellos huyen en barco, en pequeños barquitos, realmente, ¿no? Hacia Neda, y de Neda huyen hacia Pontevedra a un pueblo llamado Las Neves, que era amurallado, ¿no? Y el resto de la familia, cuando cae el castillo, y no sabemos bien el fin de Gonzalo Piñeiro de Narayo, pero yo me lo temo, ¿no? Hombre, que cayó murió el con la- castillo con el dentro. Exacto, muere con la Claro. espada en la mano, Sí. ¿no? Aunque he encontrado alguna versión que haya huido, lo cual dudo, a Portugal, o le hayan perdonado la vida y lo dejaron. Lo de huir a Portugal tampoco sería inverosímil, ¿eh? No es inverosímil. No digo que fuera así, pero digo Ujú. que era, porque vamos a ver, el caso de España estaba claro ya entonces, y de hecho, pero claro, Portugal era una parte de España, quiero decir. El reino hispánico. Entonces, claro, Exacto. entonces era frecuente por la referencia geográfica, Sí. por la... Sí. Era ese tipo de... Potencialmente era posible. Era posible. Haya sido así o no, ¿no? Exacto. Pero, sí. Entonces, la familia se refugia en el pueblo de Las Nieves, no en Las Nieves de la Capela, Es sino que hay en el muchos de asneros en Pontevedra, Galicia. Sí, y claro. presenta pelea, batalla, por 8 meses hasta que la gente del rey se cansó, porque no pudieron tomar la villa, bajo ninguna circunstancia. Y se fueron por donde vinieron. Pero ¿qué sucedió? La familia cayó en la desgracia, se le quitaron todas sus propiedades, todos sus bienes, sus títulos nobiliarios, y quedó un vacío. Y todo pasó a manos de los Andrade. Lo que tenía Gonzalo de Piñeiro, ¿no? Todas sus heredades pasaron a ser regalados a los Andrade. Por los servicios prestados, como decía antes. ¿no? Correcto, por favores recibidos. Esos favores recibidos. ¿No? Claro, claro. Bueno, los herederos posteriores, ¿no? Pelean, digamos, legalmente, ¿no? Ante las cortes, de que esto ha sido una injusticia, de que esto deben regresarles sus bienes en cierta medida. Es una pelea muy larga, ¿no? Ahí, entonces ya pasando el siglo XIV, vemos, por ejemplo, que surge un tan Luan Piñeiro, ¿no? Que está enterrado en la iglesia del convento de San Francisco en La Coruña, y que fue una persona notable en su época, ¿no? Andando más el tiempo, aparece el comendador de Puerto Marín, donde está enterrado allí, ¿no? Que fue comendador de este sitio. Y así vamos avanzando en los siglos, para hacerlo corto y no fastidioso. Por ejemplo, en el siglo ya XV hay descendientes de los Narayo, o sea, de mis ancestros, por decirlo así, viviendo en Portugal. Y de ahí viene la idea de que huyeron a Portugal, algunos de ellos, ¿no? Mira por dónde, pues sí. Correcto. Por cierto, un breve paréntesis que me parece muy interesante desde la curiosidad, Sí. desde la curiosidad simbólica. Nos vamos otra vez hacia atrás, pero es una cuestión, repito, Puntual. simbológica, porque me comentabas este día un año en concreto, Sí, que además lo referías como 1172, sí. por o la 73, sí, que por la coincide- curiosidad, no, lo digo por lo que tiene que ver como arquitecto, Correcto. porque tenía que ver con... Con el comienzo de la construcción de Notre Dame de París. Claro, es decir, es que eso es muy curioso. Es decir, Sí. ¿no? Digo, La coincidencia de fechas. si en vez de ser arquitecto Domingo fuera abogado, pues ya no tendría No mayor tendría importancia. este dato. Pero esto tiene su curiosidad, ¿no? Ciertamente. Sí, ¿y qué ocurría en 1172? Porque es que no recuerdo yo, bueno, tenía que ver con la vinculación con lo que ya previamente fue hablado, ¿no? Correctamente. Claro, correctamente, claro. ¿no? Bueno, pues venga, Y continúa volviendo con la- entonces a los personajes que han tenido que ver con esta gen, con esta línea de sangre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es la genética, y ahí viene la palabra genética de gen, ¿no? Que es una palabra que tiene connotaciones lingüísticas del latín, ¿no?
de Roma, de lo cual hablaremos Sí. hacia atrás. Sí, ¿no? sí, sí. Porque sí. esta gen Sí, sí, no sí. comienza con Gonzalo Piñeiro, viene de mucho más atrás, pero tan antigua que ya se pierde en la noche del tiempo, ¿no? Pero que yo he averiguado lo que he podido, pero eso queda para otra Sí, sí, sí. época o, Sí, o circunstancias, sí. si es posible, Me- si no, no importa. Sí, no, me parece Entonces, muy bien, sí. estamos, por ejemplo, ya en la época en que pasan 10 años de la batalla de Lepanto, Sí, ¿no? eso es importante, sí, eso es donde importante. el poder otomano es destrozado por esta gran gesta, ¿no? Guerrera, y ellos, o sea, el imperio otomano no se rinde, o sea, no se rinde en el sentido que quiere volver a tomar el Mediterráneo, tener peso político-militar y decidir la economía de este Mare Nostrum, ¿no? Como decían los antiguos romanos, e intentan 10 años después de la batalla de Lepanto volver a atacar marítimamente el Mediterráneo, para lo cual se enfrascan en querer tomar la isla de Malta. ¿Mm? ¿Y qué sucede ahí? Que dos piñeiros están allí siendo caballeros de la Orden de Malta, por lo que he podido entender. Me falta todavía más afinar esto, pero así parece. Estos dos caballeros están siendo, curiosamente, algo así, en su equivalente, a embajadores de España en Malta. Se presenta el sitio contra la isla, que es fortificada, como sabemos, ¿no? La isla principal de Malta está amurallada, casi en su total perímetro, ¿no? Y hay una feroz batalla de varios meses hasta que el turco, como decimos genéricamente, se va, no lo soporta más. No puede tomar ni Malta ni Gozo, o sea, la otra isla, ¿no? Y ahí, no sé qué pasa con mis ancestros, tuvieron que presentar batalla como todos los de la isla, ¿no? Porque aquello era feroz. Pero desconozco qué sucede con ellos, ¿no? No he podido llegar a eso. Solo sé que estaban casualmente en ese trance, en esa circunstancia. Ya posteriormente, pues después de 1500, por decirlo así, largo, ¿no? Hay otros ancestros, ¿no? Todos Piñeiro, ¿no? Sí, todos piñeiros de esta gen, ¿no? Hasta, digamos, ya 1700 algo, donde hay un capitán, ¿no? De milicias que prueba cartas de nobleza, que todavía se estilaba en la época de mostrar tu origen, las cuales son aceptadas y confirmadas que son auténticas, ¿no? Y destaca algo, no tanto como estos otros personajes, y para mí comete una torpeza. Puedo estar equivocado, pero se casa con una prima, lo cual no debe ser. Pero eso era muy típico para no dispersar la fortuna. Lo hacían hasta los reyes. Pero retrocedes la genética. Fíjese, en Venezuela, lo aprendí interpretando petroglifos. Y esto es una disquisición. En el antiguo mundo prehispánico, anterior a la llegada de Colón, los indígenas, a través de sus piaches o búhos o butacos, que por cierto de ahí viene la palabra butaca, que es el asiento en el que se sentaba el mago de la tribu. El mago. ¿Sí? Se sentaba en un butaco y de ahí viene la palabra española butaca o sillón cómodo. Las de los cines, por ejemplo. Por ejemplo, curiosamente, ¿no? Entonces, estos personajes de sabiduría ancestral cortaban un botuto. Un botuto es un gran caracol del Caribe con el cual se hace sonido como una trompeta, Sí. que llegan hasta Perú estas piezas, ¿no? No se quedan solo en el mundo del mar Caribe, o de los caníbales, que es su verdadera acepción. Caníbales rituales, pero en fin, no los estoy disculpando. Entonces ellos cortaban el botuto y todo lo que ves es una espiral. Sí. Ellos agarraban esto por la punta y lo clavaban contra arena húmeda, ¿no? 1 y 2. Y le decían a los niños que estaban educando, tú eres esto, tú eres esta espiral. Le decían a un niño. Y a una niña le decían, tú eres esto, otra espiral.
y trazaban con los dedos 2 rayas que unían las 2 espirales. Si ustedes no son de los mismos padres, ustedes se pueden unir, se pueden casar, como diríamos hoy en día. Pero si ustedes son de la misma gen, Sí, ¿no? la familia. van a ir en retroceso. La espiral no va a salir del punto hacia la periferia, sino de la periferia al centro. Y así le enseñaban a los indígenas que debían unirse no con sus primos y primas ni hermanas. Sí, el tabú del incesto. Sí, Correcto. sí, sí, Pero sí, era sí. por salubridad en el desarrollo de los Bueno, descendientes. por cierto, algo que nadie puede discutir. Bueno, yo qué sé, pero que Ujú. hay inconvenientes. Sí, sí, eso está muy estudiado. Vamos a ver, Claro, es eso que está muy estudiado. esto está fuera de duda. Sí, la Claro. posibilidad Fuera- genética está fuera de duda. genera... Todos conocemos o todos tenemos en nuestras familias algún pero- cruce de este tipo, pero esto es muy evidente. Sí. Es muy De evidente. hecho, en nuestra cultura, por ejemplo, había que pedir una bula Ujú, para lograr. Claro, una claro. bula a la iglesia para Claro. que Permitiera permitiera esto. el matrimonio entre primos hermanos. Así Claro. es, así es. Por supuesto, el matrimonio entre hermanos, tíos y sobrinos, etcétera, estaba completamente descartado. Claro, Ujú. por supuesto. Pero el matrimonio, diríamos, más próximo a eso, que sería el matrimonio entre primos hermanos, necesitaba una bula. Una Y era- dispensa. claro, sí, Sí. y era pues un mecanismo para hacerlo raro y hacerlo difícil. Claro, y claro, por tanto, para disuadir, para Exacto. disuadir. Correcto, para ponerlo difícil. Para disuadir. Ujú. Por cierto, por si a los espectadores no les quedó claro, porque fue una cosa comentada de refilón, yo creo que es interesante desde el punto de vista de un cierto reconocimiento, digamos, de etimología antropológica, no sé cómo decirlo. El mar Caribe, el mar caníbal. Sí, lo apunto. Es interesante, claro, es interesante decirlo porque era eso, eran caníbales rituales que Sí. decías tú, pero que Caribe, el Caribe Es una deformación de la palabra. del caníbal. Pero bueno, el canibalismo que no es muy, siempre que no ha es muy- estado ritualizado. No hay ninguna sociedad que haya liberalizado el canibalismo como un mero aporte proteínico. Siempre ha estado, siempre en todas las en fin, culturas que han practicado el canibalismo, que son cada vez menos. Claro. Pero bueno, Y es un tabú. muy ritualizado. Es un tabú porque hoy en día sabemos, por ejemplo, en el caso en Borneo, ¿no? que estas tribus son caníbales, que cazan a otras tribus para comérselos, ¿m? Sí. por falta de proteína, Eso supongo. pasaba en Ujú. México también. Y resulta que eso da lo que llaman en Venezuela el mal del zambito, es decir, unos temblores incontrolables, porque tú al comer con carne humana, repetidamente durante varios años, te da una enfermedad terrible del sistema nervioso que te hace perder el control. Sí. ¿No? Especialmente el consumo del cerebro, que Sí, es uno sí. de los elementos centrales del canibalismo en todas Correcto. partes. Sí, Porque en la cabeza se ha situado muchas veces la fuerza vital o el alma, Sí, y entonces era importante tan de- devorar la cabeza y el corazón, las cosas. de el más valiente derrotado, no del más cobarde. El más Aunque cobarde era desechado. Proteínicamente, pues los Era lo muslos mismo. ofrecen mucha más proteína, Cierto. pero no, se valoraba esto otro Cierto. y era mucho más, digamos, insalubre Sí. ese consumo. Por cierto, que hay una curiosidad, ahora que lo citó, lo del baile de San Vito, Ujú. yo recuerdo en las historietas de mi infancia, Los tebeos. sí, Sí, los los tebeos, que era muy frecuente entre los guionistas, de los viñetistas, era muy frecuente aludir al baile de San Vito. Es decir, como una circunstancia natural. Yo creo que debe ser una enfermedad prácticamente eliminada, ¿no? Sí, Todavía bueno, pero existe. Por lo menos en Occidente, sí. Pero- Todavía no. existe genéticamente. Sí. Por ejemplo, en Venezuela, en el estado Zulia, en la zona de Maracaibo, hay gente que genéticamente tiene este defecto. No porque coma carne humana, No, ya, sino porque ya lo se le heredó, transmitió. Claro. sí, pero yo creo que era un recurso, digamos, también desde un punto de vista, no sé cómo decir, clínico, Ujú, pero en todo clínico. caso era una especie de metáfora Ujú. de curiosidad Ah, en los- simpática. en los tebeos. Sí, Sí, de claro. curiosidad simpática. Claro. Porque le dio el baile de San Vito. Le dio el baile de San Vito. Bueno, Domingo, tenemos Gracias. que cerrar. Yo creo que Gracias, nos quedó muy agradecido. aceptablemente bien, ¿no?
Yo creo que sí, ¿verdad? Que nos Espero quedó... que haya sido del agrado de los Sí, televidentes. sí, sí, así lo espero yo también. Mira, en todo caso, si quieres agregar algo, a modo, una cosa ya breve, si quieres Bueno, cerrar. algo breve. Sí. Así como tenemos la gen de los piñeiros, de la cual me enorgullezco, ¿no? Humildemente, también podemos ver que el símbolo del escudo original de Gonzalo Piñeiro de Naraío, ¿no?, tiene el cáliz con la sagrada forma. A buen entendedor, basta entender a dónde ha llegado este símbolo hoy en día en la cultura gallega. Bueno, porque buena parte de los espectadores pueden o no saberlo, ya se verá. Quiere decir que ese símbolo del Del cáliz con la del sagrada cáliz forma. con la sagrada forma está incluido en el escudo de la bandera de Galicia. Correctamente. ¿No? Sí, el escudo tradicional de Galicia. Claro, claro. Esa copa con las Sagrada Forma, que se ha interpretado de muchas maneras y no vamos a entrar ahora aquí. Correcto. Y luego 7 cruces que representan las 7 provincias del antiguo provincias. reino. En efecto, del antiguo reino de Galicia. Ujú. Así es. Bueno, pues, en fin, yo creo que nos quedó aceptablemente bien, ¿verdad? Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Y bien, es hoy que continuamos con la lectura de las memorias de Quiquí de Montparnasse, presuntamente escritas por el escritor cubano Alejo Carpentier, a partir del dictado revelador de la propia Quiquí de Montparnasse, previamente sometida a trance hipnótico por el poeta ultraísta Mariano Brull. Las fotografías que han de exhibirse, que venimos exhibiendo, se corresponden con la espléndida Quiquí de Montparnasse y tienen que ver con la autoría de Man Ray, el pintor surrealista y fotógrafo singularísimo. Escritas estas memorias en el año 1929, fue Quiquí de Montparnasse una mujer de origen muy humilde que acabó posando para pintores de gran mérito y relacionándose con el mundo artístico e intelectual de su época. Vaya, como vengo diciendo, y aún repetiré, a mejor recuerdo y mayor honra de la memoria de Quiquí de Montparnasse. Abriré yo mismo hoy la lectura y la continuará Emilio Saldaña hasta el cierre con lo previsto para hoy. Me voy a hacer a las gafas y de inmediato... Resignar a las gafas, ¿no? Me voy a resignar a las gafas. Sí, tiene la letra excesivamente pequeña. Sí, tiene ¿no? una letra Sí. pequeñita. Sí. Bueno, se corresponde este primer tramo con el título siguiente: Mi entrada en los medios artísticos. Y dice así: la fábrica de San Wen, donde yo trabajaba, estaba desempleando a las mujeres jóvenes para quedarse, para quedarse solo con las obreras mayores que tenían hijos o un marido en la guerra. Así pues me encontré sin trabajo y sin dinero. Pasaba a menudo ante el Don o la Rotonde y miraba a ver si veía algún artista. Iba con timidez a jugarme 2 céntimos en las máquinas tragaperras para pagarme un café y un croissant. Y precisamente encontré ahí al jovencito aquel que me prestaba su abrigo para dormir y que citamos, por cierto, hace algunas semanas. Y también conocí a muchos amigos, pero eran tan pobres como yo. Jóvenes pintores en cuya casa pasaba casi todas mis noches posando y cantando. Bebemos té, uno de ellos ha viajado mucho y nos cuenta cosas muy bonitas. También hay un chico rubio que me gusta. Pasamos bastantes ratos juntos, de pie en el bar de la Rotonde,
pero Livion me miraba con malos ojos porque yo no llevaba sombrero. Solamente me permitía ir al bar, pero me prohibía estar en la sala del fondo. Cómo envidiaba yo a esas exquisitas mujeres que parecían estar allí como en su casa. Me regalaron un sombrero y ya Livion me mira con más simpatía. Parece que se está haciendo a mi cara. Conozco a más gente y cada vez poso más. No me gusta mucho posar, porque tengo el sistema piloso muy poco desarrollado en cierto lugar, y no me queda más remedio que pintarme con lápiz negro. Imito bastante bien el vello. Y ya continúa Emilio con el resto de lectura previsto para hoy, Emilio, con este título y este otro. En pleno Montparnasse y 1920. Así es. Bueno, poco a poco me voy introduciendo en el ambiente artístico, tan lleno de frívolo encanto. Como todavía no tenía habitación, dormía hoy en casa de uno, mañana la de otro, casi siempre en casa de gente casada. Estaba tan llena de alegría que no me importaba ser pobre, y las palabras añoranza, oscuridad, spleen me sonaban a chino. Tampoco conocía la enfermedad. Comía en casa Rosalí, en la calle Campaña, en Premiado. Tomaba una sopa. Algunas veces me ponían de vuelta y media por tener la cara dura de pagar solo 6 céntimos por una sopa. Otras veces Rosalí casi lloraba y me daba de comer gratis. El cliente que le daba más guerra era Modigliani, que estaba todo el tiempo gruñendo de un modo que me hacía temblar de pies a cabeza. Pero qué guapo era. También estaba Utillón. No me acuerdo muy bien de él, solamente que una vez que había posado para él, miré lo que había hecho y me quedé estupefacta al ver que había dibujado una casita de campo. Había gente que se llevaba los dibujos que él hacía en un rincón de la mesa y se precipitaban para que se los firmase. Se iban con el rostro radiante. 1918. Vivo con un pintor. No somos ricos, pero a veces comemos. Tengo que trabajar. He ido a la cola de la oficina de empleo. Encuentro un trabajo para Potin. 100 francos al mes por lavar botellas. Por desgracia, me sale una muela del juicio que me deja la boca tan mal que no puedo meter ni una cucharilla de café. Como no puedo comer tampoco, puedo seguir metiendo las manos en el agua para lavar las botellas. Da demasiado hambre. He encontrado otro trabajo, el cartonaje. A los 8 días de empezar casi me corto un dedo por la mitad con la guillotina para cortar el cartón. Me sale un panadizo que me impide trabajar. Estoy en la miseria. Bueno. El próximo año, 1920. Sí. Se continuará naturalmente estas memorias atractivas cada vez más seductoras y cada vez además más hechas, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Sí. Más... Bueno, ya salieron conocidos por ahí por el medio, ¿no? Sí, claro. El gruñón Modigliani. Sí, y cómo le gustaba Modigliani. Porque era guapo. A ver, claro, es que es lo que tiene, ¿entiendes? Sí. En fin, frívola, inteligente, ocurrente, ingeniosa y desenfadada, Kiki de Montparnasse. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura en este sábado 1 de julio de 2023. Bueno, muchas gracias, Domingo, por tu presencia, por tu conversación. No faltaría más. Y, en fin, si te parece, si no antes, ¿Sí? Allá hacia el mes de septiembre, de vuelta de vacaciones, y, en fin, pues te convoco de nuevo. Gracias. Y volvemos a considerar otro tiempo de conversación con eso de la referencia de Gonzalo Piñeiro, medieval hacia atrás. Correcto. Que yo creo que nos va a dar lugar Una sorpresa. a una recreación imaginativa, fantasiosa, frondosa, mitológica. O plausible. ¿Eh? O plausible. Sí, plausible. no,
por supuesto. Lo de plausible potencialmente, claro, por supuesto. Sí. Pero digo que nos va a dar lugar a una excursión porque lo tenemos más o menos diseñado y tú algo ya Sí, también algo tienes he oído. reconocido, y eso hay que estructurar bien el guión, ¿cierto? Ciertamente. Porque se acomoda de una manera, pero yo creo que, en fin, no voy a decir que no nos llegue un programa, porque tenemos que procurar acomodarla a un programa, pero yo creo que va a resultar muy interesante. Pero eso será, si no antes, repito, en algún momento del mes de septiembre próximo. Muy ¿De bien. acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues la próxima semana no voy a anunciar de quién será el invitado, porque estoy pendiente de que pueda confirmar su disponibilidad. En todo caso, de confirmarse, pues será un asunto muy atractivo del que nos ocuparemos, que tendrá que ver con la música, sin entrar a más detalles, pero muy interesante y música de muy honda raíz española, sin ser la copla, que podría ser, pero no. Ujú. Dejas a la audiencia intrigada. Bueno, pues no quiero dejarla intrigada, ya que, en fin, hablaríamos en su caso de zarzuela, que yo creo que es un género musical muy atractivo, muy interesante, muy singular, pero que repito que tengo que confirmar la disponibilidad de la persona potencialmente prevista. De no disponer de esa persona, que lo sería en todo caso una semana, 2, 3 más tarde, en todo caso compareceríamos Emilio Saldaña y yo mismo, solo, sin invitado, que bueno, que ya nos cumple, Sí. y nos ocuparíamos de algo que antes o después, esta semana que viene, o muy pronto, nos ocuparemos en conversar Emilio y yo. Un acontecimiento muy memorable, sumamente interesante en la referencia cultural y artística del siglo pasado, y es la conmemoración del centenario de la revista de Occidente, puesta en marcha, entre otras cosas, fundamentalmente por Ortega y Gasset. El centenario de la revista Occidente hay que dedicarle tiempo y espacio suficiente, y yo creo que nos da para un programa de largo, Sí, con yo también detalle, lo creo, con sí. detalle. Así que ya veremos si zarzuela o si centenario de la revista Occidente. De eso nos ocuparemos con suspense la próxima semana. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestras consideraciones críticas, también por vuestra simpatía. Nos vemos en Crisol de Cultura el próximo sábado a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición el domingo sobre las 7:30 de la tarde. Queridas amigas, queridos amigos, será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working